a todos, a raíz del vídeo que publiqué sobre el uso de las plumas térmicas de Silhouette para hacer transferencia de foil en caliente, ha habido dos preguntas que han sido las más repetidas y he decidido hacer este vídeo para contestar a una de ellas. Las dos preguntas más repetidas han sido, por un lado, si se puede utilizar sobre otras superficies que no sea cartulina, ya que yo en el ejemplo os enseñaba a utilizarlo sobre cartulina. Ya os adelanto que la respuesta es que sí y espero próximamente hacer un vídeo donde enseñaros algunos ejemplos de otras superficies donde podemos utilizar esta herramienta de transferencia de foil. Y la segunda pregunta más repetida es si se puede utilizar para hacer textos. Bueno, pues aquí tengo la respuesta corta, que es que, como podéis ver, es que sí, podemos trabajar con textos, pero como esto tiene una pequeña peculiaridad sobre la que también me soléis preguntar, he decidido hacer este vídeo y así poder contároslos. Así que vamos a ir brevemente al programa de Silhouette Studio para contaros esas peculiaridades, que en realidad son distintos métodos en los que podéis utilizar los textos a la hora de transferirlos con foil, y vamos a ver luego cómo queda el resultado una vez que lo hemos aplicado. Así que vamos a verlo. Como ya os adelantaba, sí que vamos a poder utilizar las plumas térmicas para trabajar con textos, así que para tener un ejemplo, lo primero que voy a hacer es escribirme un texto en el programa de Silhouette Studio. Me voy a la barra de la izquierda, selecciono la herramienta de texto, hago clic en mi documento y empiezo a escribir. Voy a escribir la palabra momentos y en un texto diferente, así que me copio esto, escribo la segunda parte que va a ser para recordar. Bueno, pues antes de empezar, una cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que cuando trabajamos con las plumas térmicas, esa pluma lo que va a hacer es pasar por el mismo sitio que normalmente pasa la cuchilla, con lo cual lo que vamos a tener con foil va a ser lo que ahora mismo estamos visualizando con una línea de color rojo. Esta aclaración la hago porque muchas veces lo que buscáis es que os haga un relleno, como por ejemplo si imprimimos esto, yo le doy color negro, lo imprimo en mi impresora y me sale ese texto, digamos, relleno de color. Bueno, pues en este caso, cuando trabajamos con las plumas, en principio, si no hacemos nada con el diseño, simplemente nos va a pasar el foil por la línea exterior. Ahora veremos que hay una solución para esto y es darle relleno con las opciones de bocetar. Nos venimos aquí, buscamos esta opción y veremos que podemos darle distintos tipos de relleno. Bueno, pues aparte de poder hacer esto, también tenemos otra opción que sería más parecido a cuando escribimos con un lápiz o con un bolígrafo. Y en este caso sería buscar una fuente que se suelen llamar monolíneas, que en este caso, en lugar de mostrarnos una línea exterior y una interior, digamos, lo que hace es mostrarnos una única línea. Me voy a ir al estilo de texto para mostraros un ejemplo de una de las que tengo, que es esta de aquí, que se llama Hello Sunshine, y fijaros que esta es una fuente que es de estilo monolínea y que por tanto no se me va a mostrar como esto que tengo aquí. Voy a hacerme una copia de esto para que lo veáis de las dos maneras. Fijaros la diferencia entre una y otra con la fuente monolínea y la fuente normal o la mayoría de las fuentes que solemos descargar. Si puedo, os dejaré en la caja de descripción del vídeo algunos enlaces a fuentes de este tipo monolínea para que podáis probar. Así que si este es el resultado que estáis buscando con el foil, tenéis que utilizar una fuente monolínea. ¿Qué es lo que podemos hacer si no estamos buscando una fuente de este tipo o queremos una fuente más gordita? Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es rellenarla con el sistema que os comentaba. Voy a cambiar el estilo de letra, voy a darle, por ejemplo, esta de aquí, y esto lo voy a dejar con la monolínea para que podamos ver la diferencia entre uno y otro. Y bueno, en este caso, tal y como tengo este diseño, tampoco creo que quedase mal. Hay determinados tipos de fuentes, sobre todo las que son en mayúsculas o las que son más gorditas, que quedan bien de esta manera al aplicar foil. Os voy a mostrar otro ejemplo. Voy a borrar esto, me hago una copia de esto de aquí y voy a cambiar esta a una que se llama Bebas.
para que veáis que también este tipo de fuente puede quedarnos fenomenal tal cual está, con una línea por el exterior y otra por el interior del foil sin que tenga que tener relleno. Así que lo mejor con esto es ir probando, combinar distintos tipos de fuentes, una con relleno, otra sin relleno, unas monolínea, otras normales, e ir viendo qué resultado nos gusta más. Bueno, pues en este caso, como decía, esto queda bien así, pero le voy a dar este mismo para que podamos ver la diferencia. Y lo que vamos a hacer es intentar que esto esté todo relleno en el interior con foil, con lo cual, como decía, nos vamos a las herramientas de bocetar y aquí lo que tenemos es una serie de rellenos. A mí me gusta utilizar el de círculos concéntricos, pero también os recomiendo que probéis otros porque los resultados quedan muy diferentes. En este caso lo que busco es que me lo rellene, digamos, como del todo, pero a lo mejor podemos elegir otro diferente y simplemente darle este tipo de aspecto, con lo cual se puede jugar muchísimo con esto. En este relleno me desaparece el borde exterior, se lo podríamos dar aquí, no hay problema. Fijaros que tenemos un montón de posibilidades en esta ventana de bocetar, pero bueno, no me quiero extender demasiado, así que vamos con la de relleno concéntrico. Vamos a bajar el relleno. Si utilizáis la punta fina tendréis que dar menos espaciado en el relleno. Si utilizáis la punta más gruesa no hará falta que hagáis tantas líneas en el interior. Y bueno, pues esto lo voy a dejar así, que se solape, no me importa, que quede una encima de la otra. Y este lo voy a dejar tal cual para que podamos ver las diferencias entre una y otra. Con lo cual tenemos tres opciones, dos diseños, pero tres opciones. La fuente tal cual está, tal como sale, como la escribimos, utilizar una fuente monolínea o utilizar una fuente normal y darle relleno. Bueno, importantísimo cuando trabajamos y hacemos cualquier proyecto con nuestra máquina, aseguraros de que la configuración de página es correcta, vuestra máquina, si utilizáis tapete de corte, el tamaño del documento en el que estáis trabajando. Y bueno, yo en este caso es un ejemplo, voy un poco a ojo, voy a colocarme la transparencia porque como ya tengo un trocito de foil colocado en mi tapete de corte, voy a ajustarlo y voy a colocarlo en el lugar correcto. Ya os explicaba paso a paso en el otro vídeo cómo trabajar la herramienta de foil y os daba la explicación de por qué trabajo en la parte inferior de lo que sería mi documento, así que si no habéis visto ese vídeo os recomiendo que lo veáis. Bueno, pues voy a ver si lo puedo ajustar. Bueno, pues en principio lo voy a dejar así y me voy a ir a la ventana de enviar para configurar la parte de la pluma térmica. Y os recuerdo también que en ese otro vídeo que tenéis sobre las plumas térmicas os explico cómo combinar la parte de aplicar foil con luego cortar con la cuchilla. Así que en principio yo esto lo voy a dejar así, que es para que veáis estos ejemplos, y me voy a la ventana de enviar. En este caso yo ya tengo colocada la pluma térmica en el carro 2 y como solo vamos a hacer foil tenemos que configurarlo todo con el carro 2. Así que me vengo al carro 2. Lo primero que voy a hacer es darle a este botón para encender la pluma térmica y que se empiece a calentar. Y en ese otro vídeo en el que os explicaba el paso a paso de cómo utilizar las plumas térmicas, os explicaba que tenemos que crearnos un material específico para utilizarlas, así que no lo voy a volver a explicar, me voy a ir directamente al que yo tengo, que es el de foil en cartulina, y una vez que lo tengo, selecciono todo y le voy a dar al botón de encuadernar para que me lo marque como líneas para utilizar con las plumas térmicas. Una vez que tenemos todo esto correcto, es simplemente esperar a que nos indique que ya se ha calentado la pluma, cargar nuestro tapete de corte con la cartulina en la máquina y darle al botón de enviar. Bueno, pues mientras se va calentando la pluma, en este caso es la de la punta fina, que ya la tengo colocada en la máquina y calentando, os comento que ya tengo en mi tapete de corte la cartulina que voy a utilizar para la prueba con el trocito de foil, y fijaros que lo tengo colocado todo en la esquina inferior izquierda, que es donde he colocado mi diseño en el programa. Así que esto lo vamos a cargar en la máquina. Recordar, alineamos la parte izquierda del tapete con la marca que viene en la base de la máquina y cargamos. Y una vez que está todo listo, le damos a enviar.
Bueno, pues vamos a ver el resultado. Bueno, pues fijaros el resultado, que ya estáis viendo que queda fenomenal y que además tenemos un montón de opciones para jugar cuando se trata de los textos y las plumas térmicas. Recordar, tenemos esta opción en la que simplemente hemos escrito el texto tal cual y fijaros que también queda muy bien sin darle relleno, pero si lo preferimos podemos darle relleno utilizando todas esas opciones que tenemos de relleno en la ventana de bocetar. En este caso yo he elegido el de círculos concéntricos y bastante pegaditos para que quede un relleno así tupido, pero da bastante juego también utilizar otras opciones. Y en este caso estoy pasando el dedito y se nota incluso como un poquito de bajo relieve. Y luego también tenemos esa otra opción que os comentaba de utilizar una fuente de línea sencilla o monolínea, con la que también podemos hacer un montón de diseños diferentes. Así que esto ya os decía que se trata de probar, de jugar y dar con el resultado que a uno más le guste o que más se adapte al tipo de proyecto que esté realizando. Bueno, si os queda cualquier duda sobre las plumas térmicas, dejármela en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a like, que los creadores de contenido lo agradecemos muchísimo. Y por supuesto, si no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!